La historia de Judá y Tamar, una compleja historia de engaño y redención. Esta es una de las historias más intrincadas y poderosas de la Biblia. La historia de Judá y Tamar, de Génesis 38. Es una narración llena de temas de familia, engaño y redención. Revela las complejidades del comportamiento humano y la lucha moral, nos muestra cómo el orgullo, la impulsividad y el deseo de supervivencia pueden llevar a las personas a tomar decisiones que parecen deshonrosas. Sin embargo, en medio de esta misma historia, somos testigos de la capacidad de Dios para traer justicia y gracia a situaciones marcadas por el pecado y la confusión. Mediante acciones inesperadas y personas improbables, Dios orquesta su plan de redención. Esto pone en tela de juicio nuestras suposiciones sobre la dignidad y la rectitud, y nos recuerda que los caminos de Dios a menudo están más allá de nuestra comprensión. Los primeros años de vida y las decisiones de Judá. La historia comienza con Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. En ese momento, la familia de Judá se había establecido en Canaán, y él fue elegido por Dios para representar a su pueblo y llevar adelante sus promesas. Sin embargo, la vida de Judá ya estaba marcada por luchas morales. En el pasado, había estado involucrado en un complot contra su hermano menor, José. Judá y sus hermanos habían planeado hacerle daño a José, y él fue quien sugirió venderlo como esclavo. Esta decisión pesó mucho sobre Judá y tensó su relación tanto con su padre como con sus hermanos. Sin embargo, a pesar de sus defectos, Judá siguió siendo parte del plan de Dios. Después de los acontecimientos con José, Judá dejó a sus hermanos y a su familia para quedarse con una tal adulamita llamada Hera. El matrimonio de Judá y su significado. Después de mudarse, Judá se casó con una mujer cananea llamada Súa. Este matrimonio marcó un cambio significativo respecto de la tradición de su familia de casarse dentro del pueblo israelita. Él y Súa tuvieron 3 hijos, Onán y Sela. Sin embargo, la decisión de Judá de casarse fuera de su pueblo podría simbolizar su creciente desapego de los valores con los que fue criado. Fue un claro alejamiento del pacto que Dios había establecido con su familia. Sin embargo, este matrimonio no sería el lugar donde se cumpliría el pacto de Dios. El trágico comienzo de Tamar. Con el paso del tiempo, el primogénito de Judá, alcanzó la mayoría de edad, y Tamar, una joven de la región, fue elegida como su esposa. Tamar representaba la esperanza para una nueva generación en la línea familiar de Judá. Pero sus sueños se vieron rápidamente destrozados por la tragedia. La Biblia nos dice, en Génesis 38:7, que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor lo mató. Este breve pero poderoso versículo marca un momento crucial y doloroso en la vida de Tamar. Con la muerte repentina de el futuro de Tamar se volvió incierto, y su estatus en la casa de Judá se puso en peligro. En su cultura, la seguridad y la posición de una mujer dependían a menudo de su papel como esposa y madre. Sin Tamar se enfrentaba ahora a un futuro precario. Su pérdida no era solo emocional, sino también social y cultural. El impuesto al levirato. Según la costumbre, Tamar debía casarse con el hermano de su difunto esposo, Onán, en lo que se conocía como la ley del levirato. Esta ley estaba diseñada para brindar seguridad a las viudas y garantizar que la línea familiar del difunto continuara. Judá ordenó a su segundo hijo, Onán, que se casara con Tamar y produjera un heredero para su hermano, Pero Onán se resistió. Su renuencia a cumplir con este deber es un momento crucial en la historia, ya que llama la atención sobre el deber, la integridad y el egoísmo. Onán sabía que si engendraba un hijo con Tamar, el niño sería considerado el heredero de su hermano, no el suyo.
Así que, en lugar de cumplir con su responsabilidad, Onán explotó la situación para su propio beneficio. Cada vez que Onán tenía relaciones con Tamar, evitaba deliberadamente tener hijos derramando su semilla en el suelo. Se negaba a darle a Tamar el hijo que necesitaba para asegurar su futuro. Este acto egoísta enfureció al Señor, y como resultado, Onán también fue abatido por Dios. La Biblia dice que el Señor se disgustó con las acciones de Onán y lo condenó a muerte también. El giro inesperado Judá, que ahora tenía un solo hijo, Sela, dudaba en entregárselo a Tamar. Temía que Sela también muriera como sus hermanos, así que le dijo a Tamar que esperara hasta que Sela tuviera la edad suficiente para casarse con ella, pero en realidad no tenía intención de cumplir esa promesa. Tamar, al darse cuenta de la injusticia de su situación, tomó el asunto en sus propias manos. La acción audaz de Tamar. La determinación de Tamar de asegurarse un lugar en la familia de Judá la llevó a tomar una decisión audaz y sorprendente. Disfrazada de prostituta, esperó a que Judá pasara por allí en su camino a Timnat. Judá, sin saber su identidad, se acercó a ella y sin saberlo, se acostó con ella. Tamar quedó embarazada de él, pero Judá no sabía que era su propia nuera. Cuando se reveló que Tamar estaba embarazada, Judá inicialmente pidió que la quemaran por su supuesta inmoralidad. Sin embargo, Tamar lo confrontó y le mostró el sello, el cordón y el bastón que le había dado como prenda durante su encuentro. El arrepentimiento y la redención de Judá se enfrentó a su propia hipocresía. Había estado dispuesto a condenar a Tamar sin saber toda la verdad, pero ahora veía que sus acciones habían llevado a esta situación. En un momento de profunda conciencia de sí mismo, Judá reconoció sus errores. Confesó: «Ella es más justa que yo», y asumió la responsabilidad por las acciones que habían llevado a este escándalo. Al final, Tamar dio a luz a 2 gemelos, Pérez y Zera. Pérez se convirtió en el antepasado del rey David y con el tiempo de Jesucristo, el Redentor Supremo, el plan redentor de Dios. A través de esta historia compleja y problemática, vemos que el plan de Dios para la redención no se ve frustrado por los defectos humanos. Judá, a pesar de sus errores, seguía siendo parte del plan de Dios en desarrollo. Tamar, a pesar de sus circunstancias difíciles y dolorosas, también estaba incluida en el linaje de Cristo. Esta historia desafía nuestras suposiciones sobre la dignidad, la rectitud y la justicia de Dios. Nos muestra que Dios puede traer el bien incluso de las situaciones más complicadas y difíciles. A través de personas y acciones inesperadas, el propósito redentor de Dios prevalece. La promesa de Judá rota, el plan audaz de Tamar. El pecado de Judá fue grave. Su desprecio por las responsabilidades familiares le pesaba mucho. Después de la muerte de sus 2 hijos, Judá le prometió a Tamar que se casaría con su tercer hijo, Sela, cuando éste alcanzara la mayoría de edad. Pero Judá temía perder a su último hijo, y en lugar de cumplir su palabra, le dijo a Tamar que regresara a la casa de su padre y esperara. Pasaron los meses, el tiempo pasó, pero Judá no cumplió su promesa, la pérdida de Judá y el plan de Tamar. Poco después, falleció la esposa de Judá, hija de Súa. Después de un período de duelo, Judá viajó a Timnat para unirse a sus esquiladores de ovejas, acompañado por su amigo Hira, el adulamita. Tamar, frustrada por la promesa incumplida de Judá, concibió un plan audaz. Le dijeron que Judá iba de camino a Timnat, y ella supo que ese era su momento. Tamar se quitó sus ropas de viuda, se envolvió en un velo y se colocó a un lado del camino, esperando que Judá pasara. Disfrazada como una mujer velada, se sentó en un lugar donde sabía que él la vería. A Tamar le habían negado lo que le correspondía por derecho. No se la habían entregado a Selá como le habían prometido, a pesar de que él ya había crecido.
Era hora de tomar el asunto en sus propias manos, el encuentro de Judá con Tamar. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta porque tenía el rostro cubierto. Se volvió hacia ella y le dijo: «Ven, déjame dormir contigo esta noche». Sin darse cuenta de que esa mujer era su nuera, regateó: «¿Qué me darás a cambio?». Tamar, tranquila y calculada, respondió: «Te enviaré un cabrito de mi rebaño, pero ¿qué me darás como prenda hasta que lo envíes?». Judá aceptó dejar su sello, su cordón y su bastón como garantía de su promesa. Tamar aceptó las condiciones y durmieron juntos. Ella concibió un hijo de él. Después se fue, se quitó el velo y se puso de nuevo sus ropas de viuda. Judá, que todavía no conocía su identidad, siguió su camino. La búsqueda de la ramera. Más tarde, Judá envió a su amigo, el adulamita, con un cabrito para que le devolviera la prenda a la mujer. Pero cuando el hombre llegó, nadie pudo encontrarla. Los lugareños le dijeron: «Aquí no había ninguna ramera». Perplejo, el adulamita regresó a Judá y le informó que Tamar no estaba por ningún lado. Judá, que no estaba dispuesto a sentirse avergonzado, decidió dejarle quedarse con los objetos: su bastón, su sello y su cordón. La verdad de Tamar revelada. 3 meses después, le dijeron a Judá: «Tu nuera, Tamar, se ha prostituido y está embarazada». Judá, enojado y dispuesto a juzgar, ordenó: «Sáquenla y que la quemen». Pero cuando la llevaron ante él, Tamar envió un mensaje a su suegro: «Estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos objetos. Por favor, reconoce de quién son estos sellos, este cordón y este bastón». La verdad golpeó a Judá como un trueno. Cuando vio los objetos, su sello, su cordón y su bastón, se dio cuenta de lo que había sucedido. La mujer que él había creído que era una ramera era, en realidad, su nuera. El reconocimiento y el cambio de Judá. La respuesta de Judá fue sorprendente y humilde a la vez. Dijo: «Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Sela». Judá reconoció su fracaso, su promesa rota. En ese momento, reconoció que Tamar había actuado con justicia, mientras que él le había fallado. Judá se arrepintió. Desde ese momento, nunca más volvió a tener relaciones con Tamar. Este momento marcó un punto de inflexión para Judá. Su autorreflexión y arrepentimiento fueron fundamentales, no solo para él, sino también para el legado de Israel. Judá, que antes era orgulloso y ciego a sus propias faltas, ahora reconocía la rectitud de las acciones de Tamar. El nacimiento de Pérez meses después, Tamar dio a luz a gemelos. Mientras estaba de parto, uno de los bebés extendió la mano. La partera le ató un hilo escarlata y dijo: «Este salió primero». Pero antes de que nadie pudiera celebrarlo del todo, el bebé retiró la mano y su hermano salió primero inesperadamente. La partera exclamó: «¿Cómo lograste abrirte paso? Esta brecha te toca a ti». Y así, el niño recibió el nombre de Pérez. Pérez, cuyo nacimiento estuvo marcado por un momento de lucha, se convertiría en una figura importante en el linaje de Israel. Su nombre resonaría a través de las generaciones como símbolo de perseverancia, redención y providencia de Dios frente a las imperfecciones humanas. El poder de la redención. En esta extraordinaria historia vemos a Dios obrando a través de las vidas de personas imperfectas: Judá, Tamar e incluso las generaciones futuras que surgieron de su unión. La acción audaz de Tamar, el reconocimiento de Judá de su fracaso y el nacimiento de Fares nos recuerdan que Dios puede traer el bien de las circunstancias más improbables. La redención, el crecimiento y el cambio a menudo surgen de las situaciones más difíciles e inesperadas. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias promesas y responsabilidades. ¿Estamos cumpliendo nuestros compromisos con los demás? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros fracasos y a corregir las cosas? Al final,
La historia de Judá es un poderoso recordatorio de la gracia y la redención que se obtienen a través del arrepentimiento y la humildad. Así como Judá reconoció su pecado y cambió su conducta, nosotros también estamos llamados a reflexionar, arrepentirnos y aceptar la gracia que puede llevarnos a la restauración. El hermano que tenía el hilo escarlata en su mano salió y lo llamaron Zera. Tamar da a luz a los gemelos Fares y Zera, quienes continuarán el linaje de Judá. El niño, Fares, eventualmente pasará a formar parte del linaje que conduce al rey David y, finalmente, a Jesucristo. La historia de Judá y Tamar no es simplemente una historia de escándalo o de justicia. Es una historia que pone de relieve el poder redentor de Dios y la importancia de la justicia. Vemos cómo el coraje de Tamar asegura su lugar en el plan de Dios y cómo el reconocimiento de Judá de sus errores lo acerca a la voluntad de Dios. Incluso en medio de las fallas humanas, el propósito de Dios siempre prevalece. La historia de Judá y Tamar se convierte en un vínculo vital en el linaje del Mesías, recordándonos que Dios puede usar incluso nuestros errores y pruebas para cumplir sus promesas. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que, sin importar los desafíos, los propósitos de Dios nunca se ven frustrados. La historia de Judá y Tamar transmite un profundo mensaje sobre la responsabilidad, la justicia y las consecuencias de no cumplir con las obligaciones. El fracaso inicial de Judá en honrar su compromiso con Tamar, combinado con las decisiones que toma cada personaje en respuesta, revela la importancia de la integridad y la responsabilidad personal. El coraje y la determinación de Tamar ponen de relieve hasta qué punto se puede llegar para buscar justicia y reclamar lo que se merece, incluso cuando las estructuras de la sociedad fallan. Sus acciones demuestran que defender lo que es correcto a menudo exige sacrificio personal, especialmente cuando el sistema está en contra de uno. Al final, el reconocimiento de Judá de sus propias faltas le da lugar a un momento de humildad y arrepentimiento. Esto pone de relieve que la verdadera rectitud a menudo exige afrontar y corregir nuestros errores. La disposición de Judá a reconocer su falta conduce a un cambio de corazón y lo acerca a Dios. Esta historia nos recuerda que, por más imperfectos que seamos, la gracia de Dios siempre es mayor. Incluso nuestros errores, si nos arrepentimos, pueden convertirse en parte de su plan. Es un recordatorio de que la redención y la gracia siempre son posibles y que Dios puede obrar a través de nosotros, incluso en nuestra debilidad. Gracias por mirar. Recuerda suscribirte para conocer más historias bíblicas en profundidad. Que Dios te bendiga mientras buscas seguir sus mandamientos y caminar en su luz. Mandamientos en una tierra de sombras. En una tierra envuelta en secretos, una viuda espera con un velo de desesperación. Busca justicia en silencio, con el corazón agobiado por la traición. Las sombras del engaño acechan y la verdad se esconde, velada en la oscuridad bajo cielos vigilantes. Lo que está oculto pronto saldrá a la luz. Frente a la culpa, el fuego de la verdad arde con fuerza. Judá, desgarrado y doblegado por una deuda que tenía pero nunca pagó, enfrenta el peso de su promesa rota. Una hija es traicionada y abandonada a merced de la cruel espada del destino. Sin embargo, la justicia llegará. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Los símbolos del poder de Judá, una cuerda y un bastón, se encuentran en su camino. Cuando Tamar levanta la mano, se revela la verdad, y ningún hombre podría resistirla. El orgullo de Judá queda destrozado por el precio de su juicio. El peso de sus errores cae pesadamente sobre sus hombros, ya que la verdad de las acciones de Tamar no puede ignorarse. Su fuerza, su dolor, su rectitud y su pureza se reflejan en ella. Ella llevó la verdad que ellos no podían ocultar. El coraje de Tamar finalmente trae redención,
y de las cenizas de la vergüenza se forja una nueva vida. A medida que sale el sol, la justicia une lo que la vergüenza busca destruir, forjando una nueva vida a partir del polvo del alma. De las cenizas crece la redención. Con gemelos en sus brazos, la verdad finalmente se revela. Un legado, una vez nacido de secretos, ahora se yergue a la luz para que todos lo vean.